Hola, ¿qué tal? Bienvenidos talentos. Yo soy José Rodríguez, director de Blockchain Land. Gracias por acompañarnos en este interesante panel donde tenemos una plática con unas personas que ahorita voy a presentar muy interesantes sobre lo que es Bitcoin y bueno, también son personas que han vivido toda esta evolución desde antes de que pues, hubiera todos estos booms y miles de criptomonedas que también vamos a tocar todo este tema y recordarles que esta y todas las pláticas las pueden ver a través de nuestro canal de YouTube de Talent Republic y también a través de nuestra página de Blockchain Land. También nuestro sitio de noticias donde pueden ver al respecto de blockchain y también todos los demás tierras y temas que tenemos, Talent Republic y bueno, en nuestras redes sociales. Y muchas gracias por acompañarnos y ahora vamos a pasar a una plática interesante, a un panel llamado Bitcoin, maximalismo, realismo o el verdadero dinero. Últimamente, y sobre todo en estos últimos meses, mucha gente ha llegado a Bitcoin, como en muchas otras oleadas, y a las diferentes criptomonedas con la promesa de un rendimiento extraordinario y afortunadamente en estos últimos meses lo hemos vivido y también muchas de las criptomonedas, bueno, todos estos diferentes tokens han tenido un rendimiento extraordinario. Sin embargo, este también es un fenómeno que ya hemos visto en ocasiones anteriores y que en muchos casos no termina muy bien y aquí vamos a hablar de los pros y contras y de cómo se ha desarrollado este mercado y también la relevancia y la importancia que tiene Bitcoin, que a veces ya con este océano y sobre todo con las personas que están llegando nuevas, se pierde la importancia y la relevancia de Bitcoin, la cual fue la que generó, digamos, esta industria en la cual se está haciendo estos cimientos. Entonces, me gustaría darle la bienvenida primero a Tomás Álvarez. Tomás es quizá no tan mediático, pero yo creo que es una de las primeras personas en emprender, en invertir, en entender esto y tener unos sitios de intercambio. Volavit, antes CoinCo, opera, aunque muchos no lo conocen, desde finales de 2013 y fue de los primeros incubados por BusBC dentro de Latinoamérica. Entonces, digo, ya tiene un largo currículum dentro de esta industria y también, pues bueno, con quien hemos tenido varios intercambios, no solo desde el punto de vista de negocios e industria, sino también de diferentes puntos de vista. Entonces, pues bienvenido, Tomás. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación, José. Muchas gracias. Y pues ahora Franco, que fue una de las primeras personas también fuera de México que conocí, que estaba ya muy adentrado en este mundo. Yo lo conocí en 2013 y pues bueno, también gracias a él y a este Rodo, que les mandó un saludo, y Dieguito, que fueron algunos de los fundadores de la conferencia latinoamericana de Bitcoin, la BitConf, la cual pues empezó desde 2013, también fueron algunos de los pioneros dentro de Latinoamérica, no solo en conferencias, sino también en el emprendimiento y en la adopción de estas tecnologías. Y pues bueno, también quien en algún momento me presentó a lo que era en ese momento el ecosistema dentro de Argentina, que por lo menos ya había algunas empresas establecidas y aquí en México pues no había absolutamente nada. Bueno, Tomás ahí con una página intentando intercambiar por ejemplo, Bitso, que fue el primer sitio de intercambio, apenas estaba en planes. Y desde entonces, pues bueno, conozco a Franco y él ha sido también uno de los principales, pues digo, también promotores indirectamente, aunque no es tanto su función, pero pues de los que más han hablado y conocen dentro de este tema de Latinoamérica. Bienvenido, Franco, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, José, por la invitación y a todo el equipo de Talent Land. Muchas gracias. Bueno, y desafortunadamente Javier Bastardo, que era la otra persona que nos iba a acompañar, tiene algunos problemas técnicos desde casa, pero pues bueno, pues por ahí intentaremos sumarlo si puede más tarde a la conversación. Y digo, para empezar, yo conozco muy bien el punto, digamos que la opinión que tienen cada uno de ustedes sobre Bitcoin y sobre el resto de las criptomonedas, pero me gustaría empezar, por ejemplo, Tomás, para ti, ¿cuál es la relevancia e importancia de Bitcoin más allá de lo que todo el mundo ve, ¿no? Normalmente mucha gente ve lo de parte de trading, especulación, ganar dinero rápido, etcétera. Para ti, ¿qué es la relevancia y por qué lleva más de una década con este crecimiento, desarrollo, a pesar de las resistencias que hemos visto en todos estos años? Mira, y lo interesante de esta pregunta es que ha ido cambiando conforme el tiempo, pero creo que lo que estamos viendo ahorita estás viendo el nacimiento de una
un activo que se está en proceso de monetizarse, o sea, de volverse un dinero, pero que ahorita está en una etapa de reserva de valor, en donde por las características de la política monetaria que viene, digamos, codificada en el protocolo de Bitcoin, tiene una tendencia a aumentar de precio medido en dólares o en pesos o en euros, ¿no? Y tienes por un lado, esta como capacidad de siempre ir subiendo su cotización, y por el otro tienes una utilidad específica en donde es la primera vez que tenemos un activo que, como es inmaterial, es un activo inmaterial, es muy difícil de confiscar y es muy fácil de transportar. Entonces, cuando tienes una casa o tienes una pintura o tienes unas monedas de oro, están ligadas a la jurisdicción en donde tú estés en ese momento, ¿no? Y si te quieres mover de jurisdicción, pues tienes que mover todo esto contigo, y en muchos casos eso no es fácil o de plano es imposible, ¿no? Pero con Bitcoin los tienes aquí o los tienes en China o los tienes en Europa y da igual. Entonces es un activo inconfiscable, fácilmente transportable, y que además la parte de la inconfiscabilidad es que no te lo pueden confiscar por medio de inflación, es decir, inflando la masa monetaria para que valga menos. Entonces, tiene muchas propiedades muy atractivas para ser el activo que la gente use para reservar valor, ¿no? Eso está muy interesante y digo, regresando un poco a algunos temas que tocaste y pues bueno, también yendo al caso de Argentina. Argentina en estos momentos, durante las últimas décadas, ha vivido un fenómeno desafortunado similar al que vivimos en México antes de 1994, en el cual pues cada gobierno durante cada sexenio pues hacía unas muy malas prácticas económicas y políticas, aparte pues de todos los desvíos de recursos, y donde esto indicaba a devaluar la moneda, y la última gran devaluación que estuvo en México fue casi del 300% contra el dólar. Algo que desafortunadamente, digo, no del 300% actualmente, pero sí a través del tiempo están viviendo Argentina y Venezuela, y también fueron algunos de los casos para que fuera uno de los países de mayor adopción. Y fue así como yo llegué a Argentina, cuando en 2013 me di cuenta que ya era un país donde no solo por la necesidad, sino también por el talento, se estaba construyendo todas estas diferentes empresas, y pues bueno, también donde Franco ha construido. Entonces también, pues digo, bienvenido, y me gustaría oír un poco tu opinión con respecto, y también, como dice Tomás, definitivamente ha ido cambiando, evolucionando todo esto a través del tiempo, ¿no? Sí, mi opinión ahí es muy similar a la de Tomás. Nos faltaría que alguien de otro bando como para hacerlo un poquito más atractivo, de pelearnos un poco. Pero sí, sí, Bitcoin creo que tiene ciertos atributos que, bueno, en contextos como el argentino, esos atributos yo siempre digo que se lucen. Esos atributos son los que dijo Tomás, que yo los resumo básicamente en resistencia a emisionismo, o sea, resistencia a la emisión monetaria, que no te puedan licuar tus ahorros o tus salarios, inconfiscable y resistente a censura. Este término que en la comunidad de Bitcoin usamos tanto, pero que la gente fuera de Bitcoin no sabe qué queremos decir con esto de resistencia a censura. Y lo que queremos decir es que uno puede hacer una transferencia a otra persona, esté donde esté geográficamente y políticamente esa persona, sin que nadie pueda bloquearla, sin que nadie pueda sacar una tajada de esa transferencia. Siempre y cuando podamos estar conectados a la red de Bitcoin, vamos a poder intercambiar, enviarnos de estas monedas, bueno, que llamamos Bitcoin. Y esos atributos en algunos lugares se lucen más, creo, y en otros menos. En Argentina, ni hablar, que eso es una gran ventaja, porque, bueno, a ver, si alguien quiere recibir dinero del exterior para cobrar algún trabajo que hizo, un diseñador gráfico, un developer, o si uno quiere emigrar del país, no es muy fácil de emigrar con el dinero, los ahorros que uno tiene hoy en día en Argentina. Bueno, esto obviamente se luce, y bueno, hay un montón de cosas más. Bitcoin es mucho más que eso, pero para mí en Argentina esas cositas lo hacen aún más relevante que en otros lugares. Sí, y digo, aquí también un punto interesante es precisamente todos estos problemas que tienen países llamados del tercer mundo, ¿no? Latinoamérica, África, algunos países de Asia,
muchas veces no son visualizados o no tiene esta conciencia un inversionista, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá. Y pues bueno, Tomás también ya lleva un rato en Estados Unidos y también en contacto con este tipo de inversionistas y entiende cuál es esta necesidad que precisamente no ven las personas en Estados Unidos, ¿no? Muchas veces cuando se ha tenido estos debates abiertamente, por ejemplo en Twitter, nos dicen a los latinoamericanos, pues usen Venmo, ¿no? O usen PayPal, o usen cualquier otra solución que es muy fácil cuando ya estás bancarizado y cuando tienes esos rieles bien establecidos, pero la realidad es que así no funciona la mayoría del mundo y la mayoría de la economía, ¿no? Entonces, digo, Tomás, tú también que desde temprano has levantado capital y estado involucrado, ¿cuáles has visto que son estos, pues, diferencias de percepción y no solo eso, sino, pues, yo diría, pues, no tener esta visibilidad y realmente ver cómo sí se está utilizando estas tecnologías? Mira, pero sabes, esta parte de Estados Unidos y de que acá todo funciona muy bien, sí, pero si te fijas, esta narrativa ha ido cambiando desde inicios de 2020 con lo que hizo Michael Saylor, que describió la situación de Estados Unidos muy bien, diciendo que tener dólares cash, o sea, en la tesorería de la empresa, era equivalente a tener un cubo de hielo que se te está derritiendo en las manos. Entonces, obviamente no es como Argentina, pero en Estados Unidos la gente que tiene cantidades grandes de dinero está viendo cómo la masa monetaria de dólares se incrementó en 25%, o sea, del total de los dólares que había hasta hace un año, creció 25% más. Entonces, y ya las expectativas de inflación están ahí. Entonces, sí, el de a pie en Estados Unidos, la gente que no tiene tanto dinero bajo su control, pues tal vez no se preocupe porque el impacto es menor, pero la gente que tiene grandes cantidades de dinero, como también Tesla hizo lo mismo, que compró 1,000 millones de dólares en Bitcoin, están viendo este tema de, pues, si incrementan en 25% la masa monetaria, eso va a tener un impacto en nuestras reservas de cash, ¿no? Entonces, están viviendo el periodo Argentina acá también, ¿no? Mucho menor, pero se dan cuenta. No, y muy interesante lo que dices porque también, ¿no? Digo, desde hace más de una década ha estado esta gran emisión de dólares sin detenerse y pues bueno, se aceleró más con la pandemia y pues ese va a tener sin duda un efecto no solo en Estados Unidos, en el mundo y ya lo estamos viviendo en algunos países latinoamericanos y uno de esos lo que sucede pues es la inflación, ¿no? Que tu dinero a través del tiempo valga menos como lo que mencionaste de Michael Saylor, de que pues bueno, ahora ya las tesorerías lo están poniendo dentro de su pues, balance sheet, dentro de su balance. Y aquí también es un poco este cambio de percepción, ¿no? Antes, como mencionabas, casi casi nosotros automáticamente éramos delincuentes y lavadores de dinero por utilizar estas tecnologías y ahora todo el mundo está viendo aceleradamente cómo lo puede adoptar y precisamente huir sobre este caso de inflación y de pérdida de poder adquisitivo. Pues bueno, también ahorita mencionaba Franco otra cosa interesante y es cómo llega a activar Bitcoin y estas tecnologías una economía, ¿no? Si yo de los primeros casos de uso que descubrí que lo utilizaba la gente sí era para pagos internacionales, o sea, no era un mito que desde hace mucho tiempo sí se utilizaba para pagos en línea, pero sí es muy difícil, es muy complicado hacer los pagos internacionales. Pasas por varios intermediarios, pasas por varias instituciones, pasas por varias monedas y luego la última milla, la más difícil. En México, en Argentina, en Venezuela, etcétera, en cada país tienen diferentes leyes para traer dinero del extranjero y aparte de ahí les agregan impuestos y diferentes costos. Entonces, esto realmente abre las fronteras y aquí de luego pues los políticos sienten que pierden control y lo quieren cerrar, ¿no? Entonces, viendo desde esta perspectiva también, Franco, ¿cómo ha cambiado, o sea, tú en estos años también la percepción que hay de las empresas y la percepción que hay en general de la gente y, por ejemplo, bancos centrales y bancos, ¿no? No, la percepción ha cambiado muy positivamente, creo. No solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Hay casos como el de Colombia, y Colombia y Uruguay fueron siempre muy restrictivos en cuanto al uso de criptomonedas, de Bitcoin sobre todo, y recién ahora se están empezando a abrir. Argentina, sin embargo, Argentina es un caso muy raro, porque si bien es una herramienta que fue usada con más anticipación que en otros países, el gobierno nunca fue muy combativo extremo. Sí, obviamente quieren taxearlo, agregarle impuestos. En ese sentido, sí, lo han combatido. Y recién ahora, el año pasado, no, hace un año y medio ya,
han empezado algunas limitaciones, pero no son por limitar a Bitcoin, es simplemente no quieren evitar que se quede sin reservas el Banco Central de Argentina. Entonces, hacen una gran limitación a los medios de pago y demás para que no se vacíen de reservas el Banco Central, y ahí cae Bitcoin en el medio como una cosa más, pero no es un ataque específico a Bitcoin, sino que no quieren que la gente reciba dinero del exterior que no sea pasando por lo que en Argentina se llama el mercado único de cambios. Voy a contar algo para que se tenga el contexto de Argentina, perdón si me pongo muy localista, pero para que vean lo importante que es Bitcoin. Es que en Argentina el tipo de cambio, la conversión de peso argentino a dólar o a euro, la define el gobierno, si no hay un libre mercado de cambios. Entonces lo que hace el gobierno es, a partir de ahora, un dólar vale tantos pesos argentinos, ¿sí? Y lo define él, más allá de la oferta y demanda del mercado. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno dice, cuando vos recibís una transferencia de dinero exterior, ya sea el medio que sea, o sea cualquier medio regulado, el gobierno, si te envían dólares, no se te depositan dólares en tu cuenta argentina, se depositan pesos argentinos al tipo de cambio que el gobierno dijo que es el real, que no es el real del mercado, ¿sí? El tipo de cambio es muy distinto en la calle, en lo que uno cambia, versus lo que dice el gobierno. Entonces, cuando uno recibe dinero exterior, en realidad está perdiendo, con una trampita, está perdiendo una gran tajada que del 50% en recibir el dinero del exterior, porque el tipo de cambio no es el del mercado, sino que es el que el gobierno dice. No es un robo, sí, es un robo, es un robo encubierto con otra etiqueta. Bueno, en esos lugares es donde Bitcoin entonces se luce y demás. Y bueno, por ahora, la verdad que Argentina, creo que me refutarán ustedes si no, pero creo que es el lugar donde más casas de cambio de Bitcoin hay. Ahí tenemos unas 10, 12 por ahí casas de cambio. Creo que es uno de los países que más tiene. No están siendo combatidas al extremo. Le han pedido información, demás, obviamente quiénes son los clientes, ese tipo de cosas, pero no han sido bloqueadas, no han sido prohibidas. Es mejor que en algunos otros países de Latinoamérica, bueno, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador y en algunos lugares que ha pasado esto. Y yo creo que el tema de perseguirlas viene más por el tema de lograr algún tributo adicional y quieren saber quiénes son los usuarios porque saben que el Bitcoin subió de precio, entonces decir, bueno, a ver si logramos ni creamos un impuesto nuevo para esta gente, entonces queremos saber quiénes son para hacer un nuevo impuesto para cobrar un poquito más. Pero creo que viene más por ese lado que del querer limitarlo, prohibirlo o bloquearlo del todo ya. Sí, y aquí viene algo muy interesante, ¿no? Precisamente por intentar hacer un supuesto bien común, luego pueden dañar personas, industrias, familias y empresas, ¿no? Y lo vimos precisamente, como mencionas, en Latinoamérica, donde México, por ejemplo, es uno de los pioneros con la ley FinTech, con el objetivo de desarrollar todas las industrias de tecnología financiera y supuestamente también lo querían para la industria de criptomonedas, pero pues a través del tiempo, pues también la gente que está a cargo de esto, la visión, etcétera, va cambiando y algo que puede tener una muy buena intención, que es, por ejemplo, el desarrollo de estas industrias para la generación de empleo y la generación de ingresos, pueda llegar a ser todo lo contrario y pueda tener efectos como los que desafortunadamente se han tenido con la industria cripto en México, ¿no? Y pues por ahí vemos de los pocos sitios de intercambio, o sea, y digo, Bitso y Volavit han tenido que buscar opciones corporativas y legales para ver cómo seguir operando a pesar de esto, porque simplemente es leyes nuevas, regulaciones nuevas y luego no se tiene esa sensibilidad, aparte de que no se tiene la experiencia de cómo puede llegar o no afectar esto. Y pues bueno, yo también me gustaría ir a conocer de parte de Tomás, poniéndolo en una balanza, qué tan bueno ve estas acciones del gobierno. Obviamente, evitar malos actores a todos nos interesa, ¿no? A nadie nos interesaría tener ahí un miembro de la delincuencia organizada siendo nuestro principal cliente, por ejemplo, que es lo que se debe evitar, pero desafortunadamente las intenciones de fondo son más las que dice Franco, ¿no? Yo creo que es más en cuanto a la parte tributaria y en cuanto a la parte de evitar la privacidad y la información. ¿Tú cómo ves, Tomás? Mira, lo que pasa es que todos los países como Argentina, México, si no eres Estados Unidos, te tienes que alinear con lo que diga Gafi, básicamente. Entonces, si Gafi dice salta,
Estados Unidos puede decir, tal vez no, pero países como México y como Argentina tienen que decir qué tan alto. Bueno, Argentina es más rebelde, ¿no? Y por eso están baneados y no les prestan dinero internacional, pero en general así es. Entonces, pues les dicen a los gobiernos, tienen que meter esto, y lo tratan de aplicar al contexto nacional, y obviamente hay un tema de desconocimiento grave de las personas que están haciendo las leyes y que no se informan con las mejores personas que se pueden informar, y entonces terminas con una regulación eh, pues, neutral o mala, ¿no? Entonces, en México creo el error principal fue que le dieron a Banco de México una parte crucial de la regulación. Y yo siempre digo, darle a Banco de México regular las criptomonedas es como decirle al zorro que cuide el gallinero, ¿no? No, no, los bancos centrales de países como México y como Argentina tienen un tema en donde la soberanía monetaria es muy importante, porque han tenido, pues, no son monedas que son referencia internacional de estabilidad, y entonces tienen mucho miedo de que salgan estos competidores que puedan afectar la soberanía de la moneda nacional, ¿no? O afectar más bien a la moneda soberana. Entonces, Banco de México tiene una percepción, yo diría, de neutral hacia negativa en cuanto a Bitcoin, y entonces le dices al Banco Central, regula tú, y pues obviamente pasa lo que vimos en México, que básicamente dijo, no, ¿sabes qué? No quiero que las plataformas de intercambio interactúen, o sea, que no sean entidades reguladas, pues, que fue lo que pasó con la ley. Se sacó todo el tema de criptomonedas de las entidades, de las nuevas entidades reguladas que nacieron con la ley FinTech. Entonces, eh, fue un error dárselo a Banco de México esa parte de la regulación, se le dio, lo hizo, y era una de las posibilidades. Y bueno, ahora estamos en un limbo raro de regulación en México, ¿no? Como bien lo decías. Sí, y Y muy quiero curioso agregar como algo. mencionas. Ah, sí, adelante, Franco. No, quería dar un ejemplo de Argentina sobre lo que dijeron de regulaciones, justo, porque, bueno, en Argentina justo yo hace unos días filtré una información que me llegó, que el Banco Central de Argentina estaba pidiendo información a los bancos de quiénes eran los clientes de criptomonedas, ¿no? Que los bancos en realidad no lo saben, salvo, obviamente, las casas de cambio, sí, obviamente el banco sabe que le da una cuenta a una casa de cambio de criptomonedas, pero si un cliente del banco es usuario de criptomonedas o no, la verdad que mucho no lo sabe. Puede saberlo porque sabe que la tal cuenta bancaria fue una transferencia a una cuenta bancaria de ahí, pero no sabe mucha información. Pero lo que está pasando con eso es que lo que está logrando el gobierno con esto, que simplemente es un requerimiento de información, ¿sí? El gobierno argentino pidió saber quiénes eran los que estaban usando criptomonedas, que más allá de que bueno, hay una medida legal incluso de un abogado en Argentina que interpuso una especie de tratar de bloquear esto porque, bueno, se viola la privacidad y un montón de garantías constitucionales. Más allá de eso, lo que logran con esto, y está pasando, es que en Argentina las casas de cambio argentinas empiezan a tener menos clientes y los clientes empiezan a hacer todo P2P bancario, ¿sí? O en efectivo, como se hacía más hace algunos años, o P2P bancario. El P2P bancario es básicamente que yo no te carme con otro, yo te envío los bitcoins y vos me das una transferencia bancaria local a Argentina de los pesos argentinos equivalentes y nos enviamos. Y usan plataformas como Hall, como Binance, como Local Bitcoin, como un montón de estas plataformas que hay que no están legalmente en Argentina, sino que están fuera del país, pero permiten que usuarios argentinos hagan P2P. Y bueno, y todo este mercado que antes iba a estar bancarizado y operando en Argentina, ahora pasa a usarse de esta otra manera y no hay forma de que el gobierno vaya a enterarse de estas transacciones, ¿sí? Se entera que hay una transacción de pesos argentinos, pero no se entera qué hay del otro lado a cambio, qué se transfirió. Y le están haciendo perder un montón de dinero a las casas de cambio locales con esto, porque si bien las casas de cambio locales puede ser que estén bien porque, bueno, Bitcoin mejoró de precio y eso hace que haya más clientes. Por otro lado, también pierden un montón de clientes por estas regulaciones que hacen que los clientes vayan a empresas de afuera y no a empresas argentinas. Y esto es un hecho que en Argentina está pasando muchísimo. Así es, no solo puede ahuyentar a la empresa de la inversión, sino también a los usuarios. Y digo, también muchos tienen miedo y digo, antes no había tan buena comunicación, pero por ejemplo, pues los primeros comunicados de Banco de México, pues se entendía que no deberías de tocar eso por la mayoría de las personas, siendo que como mencionó Tomás, simplemente era un copy-paste de lo que se hizo a otros decenas de bancos centrales dentro de este mundo, ¿no? Y también ahora me gustaría entrar, y digo, es un poco el tema del panel.
Digo, Bitcoin sin duda para mí es el número uno, es el más importante, para mí es el oro, como dicen muchos, para mí es de los pocos que van a estar en los próximos 10 años, incluso 5 años, yo creo que va a venir otro gran boss como en 2017. Digo, ya Tomás, Franco y yo ya hemos vivido algunos de estos booms, primero con todos los clones de Bitcoin, Dogecoin, Litecoin y todos los que ya no existen, que también fueron decenas de ellos. Después, el surgimiento de Ethereum y la facilidad para que cualquier persona haga su token y que pueda, digamos, monetizar de manera instantánea, donde se empezaron todos esos debates, si eran acciones y si estaban levantando públicamente capital. Y estamos viendo que actualmente, pues así es, porque la SEC bueno, la Comisión Bancaria de Valores de Estados Unidos ha perseguido a diferentes de estos proyectos. Y bueno, yo creo que Tomás, digo, no es un fanático de todo esto, yo sé que no le encanta, pero a mí me gustaría escuchar si ve alguna ventaja de tener todas estas miles de shitcoins, todas estas miles de altcoins, todos estos diferentes proyectos, y si de alguna manera sí beneficia a Bitcoin. Mira, la respuesta, digamos, cómica es sí, porque sirven como de pararrayos para el Bitcoin. Entonces, mientras la SEC está ocupada persiguiendo a Ripple y todo esto que está saliendo, es tiempo que Bitcoin tiene para consolidarse. Entonces, yo lo veo es como un escudo, ¿no? Todas estas cosas son para lamparear reguladores y el Bitcoin puede seguir creciendo mientras atrás, ¿no? Protegido. Ahora, en el tema de que dices, ¿sirven de algo o las vamos a ver aquí en 10 años? Yo, el modelo que uso o que he estado usando desde hace unos años es, si tu blockchain tiende con el tiempo, o sea, a través del tiempo, a centralizarse, no va a existir mucho tiempo. Eventualmente llega un punto en donde es suficientemente centralizado para que le den cuello, ¿no? Al revés, si tu blockchain con el paso del tiempo tiende a descentralizarse, entonces es posible que exista en un futuro. Digo, es un requerimiento necesario, más no suficiente, o sea, hay otras cosas que hay que meter. Pero te permite, cuando analizas un proyecto, puedes ver, este proyecto con el tiempo se va a descentralizar o se va a centralizar. Es la manera más rápida de ver, al menos pasó este test o no lo pasó, ¿no? Y lo que pasa es que si tú ves la mayoría de los proyectos que no son Bitcoin, vas a ver que todos tienden a centralizarse, todos. Bueno, y según ellos van a descentralizar, lo que sea, pero son como teatros y maneras muy complejas de según descentralizar, pero termina centralizándose más, ¿no? Entonces, no es tal vez no es la respuesta exacta que querías, pero es como un framework para poder saber, porque es tan amplio lo que se hace que es muy difícil decir una regla general, pero este es un framework que te permite ver, pues por aquí puedo empezar y hacer mi análisis de cada proyecto, ¿no? Sí. Y digo, digo, similar pregunta, Franco, digo, yo sé que también personalmente y con las empresas se ha experimentado y han tenido que experimentar con diferentes tecnologías y también, digo, con Bitcoin no se puede hacer absolutamente todo, ni es el objetivo que así se haga. Entonces también me gustaría escuchar un poco, digo, tu punto de vista y tu posicionamiento y en cuanto si sí hay algo que sea relevante dentro de este espacio como para seguir. Sí, yo creo que lo que está pasando es que comparamos cualquier cosa con cualquier cosa, ¿sí? Bitcoin creó esto de las criptomonedas y después empezaron a surgir otras cosas que buscan otras soluciones a otros problemas, algunos reales y otros inexistentes, después podremos hilar más fino, pero terminamos comparándolo todo como si fuese lo mismo, ¿sí? Hoy en día hay gente que te compara Bitcoin con BAT. BAT es un token de un navegador browser web que ni siquiera es un blockchain, es un token dentro de otro blockchain que es Ethereum y es un token de utilidad para una aplicación de lo que es una startup. Básicamente es una startup. Estamos comparando una revolución financiera, un protocolo sin dueño detrás, contra un token de una startup. Son dos cosas tan opuestas y las metemos todas en esta listita de market cap y las comparamos si estuviésemos comparando cosas iguales cuando estamos comparando cualquier cosa con algo que nada que ver. Y bueno, dentro de estas ramas podemos ver, de pronto hay competidores de Bitcoin en su rubro y podríamos decir que Monero, Litecoin al menos apuntaban a lo mismo que Bitcoin, no hay un dueño detrás, no hay una fundación, no hay una empresa, apuntan a hacer dinero, ok, ahí puede ser que haya algún tipo de competición que
Me parece que Bitcoin ya eso ya lo superó y no tiene hoy en día competidor en su nicho. Después hay otros nichos, como es el nicho de los smart contracts, que ojo, yo veo en el nicho de los smart contracts algo muy útil. Me parece que es una herramienta muy útil por montones de cosas. Hay no solo DeFi, sino otras cosas que se pueden hacer con smart contracts que me parece útil. Pero bueno, ahí todavía no hay un ganador del todo. Obviamente Ethereum tiene una gran ventaja, pero tenés otros competidores que hay gente que dice que podrían llegar a robarle mercado. Pero bueno, básicamente estamos comparando cosas que son distintas, son para cosas distintas, y la gente las compara así nomás. Y eso creo que es un problema. Y bueno, el mercado a la larga corrige y todo esto se soluciona. Pero bueno, cuando hay dinero, cuando la gente en Argentina decimos, no sé si es como una expresión, está dulce, que es que hay dinero en el mercado. Y bueno, se juegan fichitas para todos lados, más allá de que pensar fundamentas o si eso va a existir dentro de 10 años. Sí. Y ahorita, regresando un poco a esto que mencionaba, también a lo que mencionaba anteriormente Tomás, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho que ya se está haciendo el nuevo Bitcoin o el que va a destronar Bitcoin y muchas veces hay consorcios de empresas detrás de esto metiéndole dinero y donde no existe un incentivo más allá que recibir estos fondos que están sacando estas empresas de sus áreas quizá de Research and Development para que gente lo haga y posteriormente, como dices, tiende toda la centralización, donde no se hizo una comunidad, no hay aplicaciones, no hay usos prácticos y más importante, no hay un incentivo para seguir una vez que se termine este dinero, ¿no? Y ese es el modelo también que hemos visto ahorita con muchos tokens, que te reparten sus tokens que no valen nada de inicio, pero bajaron dinero de inversionistas y te lo reparten, un modelo que quizá hacen algunas otras empresas para empezar a tener estas diferentes clientes, pero muchas veces para muchos el termómetro o la razón por la cual están tomando una decisión de inversión es solamente, como mencionó Franco, el market cap o qué tanto ha subido, ¿no? Siendo que no nos damos cuenta, y yo he visto, por ejemplo, tú Tomás, que también tomas muy en cuenta, aparte de la descentralización, por ejemplo, el número de transacciones que realmente se están haciendo y si son reales, ¿no? Cuando tienes unos blockchains donde el costo de transaccionar es casi cero, tienes también un gran incentivo por hacer transacciones falsas para inflar tus números y pues también hay maneras de decir esto es un proyecto exitoso cuando después cuando se acaba este dinero, cuando se acaba el proyecto, pues viene todo este bust. Y ahorita, por ejemplo, estamos viendo más de 100 criptomonedas que valen $1,000,000,000 y muchas de ellas que están incluso en el top 10 y que realmente no hay aplicaciones reales y hay muy pocos usuarios. Mira, es que creo que el primer punto que hay que tener en cuenta aquí es que una criptomoneda solo funciona o la única razón que tiene de existir es cuando tienes miedo que te apaguen tu sistema. Y cuando tienes miedo, porque la razón de descentralizar es para eso, para que no haya a quien ponerle presión para apagar el sistema. Entonces, si piensas en las criptomonedas que hay, BAT, por ejemplo, pues sí hicieron algo que tienen miedo que les apaguen. Hicieron una oferta pública ilegal. O sea, levantaron inversión para una startup y entonces lo hicieron con una blockchain, porque si hubieran hecho eso de manera tradicional, digamos, los hubieran acabado en la cárcel. Entonces, todas estas aplicaciones son, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo que o es ilegal o es gris. O sea, no es perfectamente kosher, ¿no? Y como estás haciendo algo gris o ilegal, si tu blockchain no es descentralizada, eventualmente te van a venir a pagar, como le está pasando ahorita a Ripple. Y cuando ves eso, entonces, cuando tú tienes una blockchain que, por ejemplo, estabas diciendo que tienen N cantidad de transacciones, es de dos, o no la están usando, o no tienen límite en los bloques, digamos, porque no todas son bloques, ¿no? Como IOTA y como Stellar, o sea, bueno, Stellar tiene como IOTA y como, bueno, las que son DAG, Nano. Entonces es porque no hay un límite de transacciones y eso quiere decir que puedes meter las que tú quieras, tiene problemas de spam, como lo mencionaste, pero lo importante es que cada vez tienes menos nodos y eventualmente son tan poquitos nodos que, regresamos a la censura. Estás emitiendo una moneda, Nano, eso es una actividad reservada para el Banco Central en la mayoría de los países del mundo, vamos a tener que apagar esto. Y si solo hay 5 nodos, pues le das cuello muy fácil al proyecto. Entonces, cuando digo que si tu proyecto no tiende a la descentralización, me refiero a que estás haciendo un proyecto que hay una razón de que lo apaguen. Estás haciendo algo que de otra forma no podrías hacer.
si no estás haciendo algo que de otra forma no podrías hacer, entonces no uses una blockchain, usa una base de datos Amazon mucho más rápida y mucho más eficiente y te ahorras todo este problema de nodos, incentivos y la fregada, ¿no? Entonces, por eso es, primero hay que limpiar, a ver, ¿qué proyectos sí necesitan una blockchain? Porque están haciendo algo que no es legal o que es legalmente gris. Y de esos, ¿cuántos van a lograr seguir descentralizándose para que sigan siendo resistentes a la censura? ¿Y cuántos no lo van a lograr y les van a dar cuello? Y ahí ya, pero me salté ese paso en mi otra intervención, ¿no? Entonces, con esa aclaración, creo que ya el caso de Bates, pues hice una oferta ilegal de valores y a ver cuánto tiempo les dura antes de que les caiga la SEC, ¿no? Así es, y ahorita mencionaste a Ripple, que pues bueno, ya lleva varios años, digo, ahorita ha sido la demanda más grande y pues sin duda yo creo que se va a terminar con unos pagos grandes y con un settlement ahí, porque pues a final de cuentas, si quisieran cerrarlo, creo que ya hubieran podido hacer y similar a lo que hicieron, por ejemplo, con BitMEX y otras empresas, pues ya hubiéramos visto algunas personas de Ripple tras la cárcel si ese fuera su objetivo, ¿no? Pero pues muchas veces, como mencionó Franco también, pues lo que quiere el gobierno es como su tajada, ¿no? De qué manera ellos pueden obtener, si tú obtuviste ingresos también, pues una parte de todo esto, ¿no? Y pues bueno, ahorita regresando con Franco y hace rato que comentó precisamente esto de los smart contracts, que es algo que no se ha desarrollado mucho en Bitcoin, que sí hay algunas aplicaciones, que sí hay la segunda capa, que sí hay diferentes cosas que se están desarrollando, no con la velocidad que vimos en esos últimos años de Ethereum, y ahorita también estamos viendo otros blockchains, como comenta Tomás, más centralizadas o semi-centralizadas o de empresas que están replicando todos estos casos de uso con la promesa de un costo menor y también una mayor velocidad, ¿no? Entonces, todas estas competencias de Ethereum, los cuales están captando capital muy aceleradamente y donde las personas no ven este riesgo que menciona Tomás, ¿no? Si una empresa, un grupo de personas ahorita baja la manivela de esto, pues puede que se truenen a todos o si estos protocolos centralizados tuvieran alguna vulnerabilidad que fuera, por ejemplo, humana, ¿no? Entonces, también, ¿cuándo realmente sí vale la pena brincarse a algún otro blockchain si no existe tu caso de uso, si realmente lo quieres? O simplemente, por ejemplo, yo a algunos que les digo, si quieres transferir dólares, igual Ethereum ya no es la más rápida, nada más usa algún otro blockchain para pasarlo rápidamente. Por ejemplo, los exchanges que usan XRP, ese sí es un caso de uso de Ripple, ¿no? Transferir dinero rápidamente a un costo gratis, a un costo casi gratis, y hasta ahí le cortas, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí vale la pena, cuándo no vale la pena? Y si para ti vale la pena algún otro blockchain, ya sea como experimentación o como realmente caso de uso. Yo francamente veo muy poco. Obviamente cuando uno ve una utilidad puede ser, pero yo hoy veo simplemente el caso de uso de Bitcoin, que bueno, es digital gold, es resistencia a censura, es envíos y punto, y es sencillito, es para esto y esto es muchísimo y es una revolución lograr eso, porque obviamente lograr lo que está logrando Bitcoin es revolucionario a un nivel geopolítico mundial, o sea que es la utilidad más grande que pueda haber, en eso está muy clarito. Y si me puedes decir otros nichos que puedo ver, yo creo que los smart contracts son otro nicho, ¿sí? Donde está Ethereum, donde está Binance Smart Chain, que no es otra cosa que Ethereum, o RSK, que no es otra cosa que Ethereum, ADA, Polkadot, bueno, todas estas cosas obviamente son competidores por un mercado. Bueno, Polkadot es un caso especial, pero bueno, también entra ahí. Que están buscando este nicho de DeFi y demás, y obviamente hay utilidad ahí, porque bueno, obviamente las stablecoins son útiles, todas las herramientas financieras que se están haciendo por fuera del sistema, básicamente, porque son herramientas que la mayoría de estas ya existían, pero no podíamos acceder todos e interrelacionarnos en ellas globalmente, un usuario de Pakistán con un usuario de Argentina metiéndonos en un colateral juntos, era algo que antes en el mundo financiero tradicional, si bien en teoría existían, en la práctica era imposible que nos mezclemos en este tipo de plataformas y de instrumentos que encima en muchos países están tan regulados que solo pueden acceder cierta gente que tiene cierto capital. Creo que en ese mercado existe y creo que, bueno, obviamente como decía antes, Ethereum tiene una gran ventaja, hay competidores como Binance Smart Chain, le está robando mucho mercado, pero es un mercado que le roba que no sé si es relevante, porque en la práctica Binance Smart Chain para mí es Ethereum, y si Ethereum logra escalar, sería lógico que eso que está logrando Binance Smart Chain vuelva
a Ethereum. Ahí se me ríe Tomás sobre escalar. Pero bueno, ese es otro tema, si se puede o no. Pero yo creo que sí se puede, pero bueno, veremos. Lo que sí, yo le agregaría a a esta utilidad que veo que es el mundo de los smart contracts, que es algo importantísimo para mí, pues algo que la verdad el concepto de smart contract es muy útil, que no les empieza a robar en el futuro mercado el tema de los DLC y esta otra manera que se está empezando a pensar mucho más escalable de los que smart contracts se ejecuten, no esta cosa que hacen la mayoría de las plataformas de smart contracts, que se ejecuta todo online, sino que se ejecute offline y simplemente se manda después una transacción que mueve los fondos acorde a ese procesamiento que ha habido offline. Eso se llaman los DLC, y creo que es una manera, si se logra hacer, se está empezando, pero si se logra hacer, creo que es revolucionaria en cuanto a la escalabilidad. Rompe todo eso. Si logramos hacer DLC, si sea fácil, y si las cosas que se están haciendo en Ethereum, algún día las logramos hacer con DLC, tal vez logramos algunas, no todas, eso va a romper todo. A veces es muy técnico, que me estoy yendo muy a lo técnico, pero bueno, ya hoy en día agregaría un factor de riesgo a todas las plataformas de smart contracts con respecto a decir que no venga otro camino que sea mucho mejor técnicamente y más escalable a niveles globales. Y de otras cosas que me puedes decir, y bueno, podemos decir que obviamente Monero tiene alguna utilidad especial, sí, porque te da algo que no te está dando otros, de privacidad adicional y demás. Y no sé si tanto más. Después el resto, muchos son tokens, la mayoría son tokens de startups que eran fácilmente reemplazables por o bases de datos centralizadas o un token ya existente. Por ejemplo, el caso de BAT. Tranquilamente BAT podría haber usado Ethereum, Bitcoin, lo que sea, como para pagar ahí las promociones y todo el tema del coso. No era necesario realmente hacer a BAT. Simplemente el hecho de hacer a BAT era una simple ganancia. Y esto lo vimos también con montones de casos de las wallets. Wallets como Mycelium, BRD, Trust, SafePal, que lanzaron tokens. No tienen ningún sentido ni razón el porqué de un token en una wallet de otras criptomonedas, porque ya el valor lo podemos transferir con las criptomonedas propias que ya soportaban esas wallets. Así que la verdad que veo muy poco utilidad en todo esto. O sea, Bitcoin, también Monero y Smart Contracts, la que gane o las que sirvan, básicamente. Sí, y digo, aquí mencionas algo muy importante que sobre todo ahorita con esta gran subida de precio, mucha gente después empieza a ignorar, que son los riesgos, ¿no? Que realmente yo creo que nosotros tres ya estamos vacunados, pero esto es uno de los mercados más volátiles que ha existido en la historia de la humanidad y donde más aceleradamente llega gente, incluso sin saber lo que es invertir, ¿no? Mucha gente llega y me dice, no, pues ya invertí en criptomonedas. Bueno, ¿qué invertiste? No, pues agarré 10 que me dicen que va a subir 5,000% y le aventé mi dinero. Le digo, bueno, entonces no estás invirtiendo. Tú estás yendo al casino, tú estás apostando, tú estás especulando realmente. Una inversión, pues tienes que tener una razón por la cual lo estás haciendo, cómo entras, cómo sales, un tiempo, etcétera, y una perspectiva, ¿no? Y también me gustaría aquí, y digo, igual, Tomás, pues tú también has vivido, igual que yo, unas caídas que pues ahorita gente no me cree que, o sea, ahorita realmente gente no cree que Bitcoin y Ethereum y todas estas pueden bajar 20, 30, 40%, dicen que es imposible. No es imposible, o sea, en cualquier momento puede suceder, más cuando hemos tenido mercados que en un mes suben más del 100%, ¿no? Entonces, aquí también me gustaría ver un poco, digo, tu opinión respecto a realmente qué sería invertir, si lo más conveniente es invertir en criptomonedas. Muchas veces la gente te dice, no, pues no inviertas en proyectos ni nada, nada más compra Bitcoin o quédatelo. Otro ejemplo es, pues tuvimos el listado en Nasdaq de Coinbase, quizá comprar algunas startups en estado temprano, antes de que sean listadas, etcétera. O sea, realmente para ti, ¿qué sería invertir en este espacio y qué sí tiene valor tomando en cuenta los riesgos? Mira, yo a los nuevos siempre les digo, ¿sabes qué? Compra Bitcoin porque es el único que el caso de uso es relativamente claro. Los institucionales, tanto retail como institucionales, están de acuerdo, entienden cuál es. Y entonces tienes esta demanda como de fondo de cuando se cae mucho hay Michael Saylors listos para agarrarlo. Entonces ya es mucho menos volátil y tiene mucho menos riesgo, en mi opinión. Ahora, cuando ya empiezas a hablar de todas las otras blockchains, como son sistemas que tratan de enmascarar el tema de que no son descentralizados la mayoría,
tienes que ser técnico para entender qué están haciendo. O sea, si compras Nano, ok, pero ¿qué está ofreciendo Nano? ¿Por qué Nano puede dar cero comisión? No, es que es una mejor tecnología. No, no es. Hay trade-offs. Y si no entiendes esos trade-offs, si no entiendes por qué Nano puede hacer eso, entonces estás apostando, porque estás tratando de invertir en algo que no estás entendiendo. Entonces, mi recomendación es, si eres nuevo, Bitcoin. Espérate un ciclo bajista donde te toque que se caiga y después puedes empezar a hacer apuestas. Mira, yo creo que esta no es una buena moneda, pero por esta razón la va a comprar gente como la Mobile Coin, ¿no? Que acaba de salir de Signal. Pues, o sea, en mi opinión no es una buena moneda, pero como traía ciertos temas o sea, cierto contexto en el proyecto, pues sí, se esperaba un pump, ¿no? Entonces, si logras detectar esas oportunidades, puedes empezar a hacer y no, tienes que estar muy consciente de lo que estás haciendo, ¿no? No puede ser, hola, soy nuevo, acabo de llegar a cripto y quiero empezar a comprar y atinarle a todas estas monedas. No, vas a perder todo tu dinero. Sí. A veces cuando uno critica las cosas así, la gente no se da cuenta que uno no está diciendo que no se puede hacer dinero con las shitcoins. Yo no niego que se puede hacer dinero con las shitcoins, se puede hacer un montón de dinero, hasta mucha gente hizo dinero con Bitcoin, que fue un Ponzi en una shitcoin de hace muchos, muchos años. Y habrá gente que la vendió, la compró y hizo dinero, pero eso no significa que a la larga tenga fundamentals y que a 10 años pueda seguir existiendo eso. Y otra cosita que quería decir sobre esto del market cap y demás, y se puede apreciar muy bien en esto de los bull runs, miremos cuáles fueron las 10 criptomonedas más valoradas en el bull run del 2013. Miremos cuáles fueron las 10 criptomonedas más valoradas en el bull run del 2017 y miremos las 10 más valoradas en este bull run actual. Cambiaron muchísimo, salvo Bitcoin y tal vez entre dos bull runs Ethereum en los últimos dos. El resto cambió montones. Ya nadie habla. En el bull run primero de 2013, no primero, fue el segundo bull run, pero bueno, primero más masivo, tenía monedas como Peercoin. Anda a buscar a Peercoin hoy en día. En el bull run de 2017 tenía monedas como ahí arriba como Golem, Eternity, IOTA mismo. Anda a buscarlas hoy en día, esas monedas. O sea, cambiaron muchísimo. ¿Sí? Eso, realmente cosas que se hayan mantenido en el tiempo con valor. La verdad que fue Bitcoin indiscutida y Ethereum ahí siguiendo. El resto cambiaron completamente. ¿Por qué entonces esta gente nueva que me asegura que su moneda, que ahora está octava en este ranking, quién me garantiza que en el próximo bull run realmente va a seguir estando? La verdad que las chances son muy bajas. Sí, precisamente, y como mencionas, ¿no? Cómo va cambiando y sin duda, a ver, ahorita ya hay más de 10,000, seguramente en unos 2, 3 años va a llegar a ver 100,000 y ahora estamos viendo, así como vimos en 2017 con los ICOs, en este último año hemos visto este gran crecimiento con los DeFi, con finanzas descentralizadas, donde, por ejemplo, te ofrecen rendimientos mayores al 100%, pero la gente no se da cuenta que es un valor del 100% anualizado con respecto a el rendimiento de las últimas 24 horas. Entonces, eso puede cambiar en cualquier segundo y que mucho de este rendimiento, mucho de este incentivo es dado en su shitcoin. Entonces, ese por completo Todas estas se cosas puede ir de así. staking que te dan, staking en su propia shitcoin y la gente dice, pero tengo más monedas. Y yo me agarro la cabeza, me dicen, no, porque tengo esta moneda que me da más de esa moneda, entonces estoy ganando. Sí, estás ganando en esa moneda que dentro de 3 años no va a existir más. Y te agarras la cabeza. Sufro mucho a veces con estas cosas. Es el peso argentino, ¿no? Y los plazos fijos argentinos. Sí, Tremendo. Bueno, los plazos fijos argentinos son tremendos. ¿De qué te sirve una tasa del 100% si lo que te están dando va a valer la mitad o menos, ¿no? Vas a quedar igual o peor y también es el caso. O sea, también tomar en cuenta que sí está muy bonito todo esto de finanzas descentralizadas, sí le está dando acceso a muchas personas a instrumentos de inversión que quizá normalmente no tendrían, pero también la gente que está invirtiendo realmente lo que está es especulando con una tecnología de súper alto riesgo. A ver, hace 3 años la mayoría de estos proyectos ni siquiera existían y muchos de su equipo probablemente ni siquiera estaban dentro de este espacio, ¿no? Entonces también hay que tomar Y esto en compiten cuenta. entre sí, y compiten mucho. O sea, Bancor terminó Uniswap y las cosas que vinieron después. Algunos tenían token de gobernanza, los no tenían, después lo agregaron. O sea, Sí, y ahí es donde realmente se ve, pues, cuando hay un proyecto que nada más tiene una visión de corto, mediano, largo plazo y cuando nada más quieren ganar este dinero rápido, ¿no?
Y pues ahorita lo mencionaba también Franco, cómo ha cambiado, o sea, igual que Peercoin, me acuerdo de Namecoin, que era de los pocos que había, que hacía algo diferente a copiar a Bitcoin, y pues también, o sea, con toda su novedad ya no existe, ¿no? Y pues bueno, aquí un poco, yo sé que Tomás la única que me va a decir que va a existir aquí va a ser Bitcoin, pero pues si alguno fuera de esto, o sea, siendo objetivo, ve que realmente vaya a estar por aquí. Y también, digo, aparte de los riesgos y de los aciertos que hemos dicho dentro de este diferente ecosistema, si hay algo que le gustaría agregar. Mira, está Bitcoin, otra que creo que no va a ir a ningún lado por un tiempo es Monero, porque Monero, Bitcoin es no censurable hasta cierto punto. Trata de usar Bitcoin en dark markets y la vas a pasar mal. Y entonces ahí no sirve, y por eso es que muchos dark markets están pasando a Monero. Entonces, Monero tiene un uso claro que es pues censurable, y en smart contracts no lo sé. Mi apunte va, si logra escalar alguna, pues hay que meterle a esa, pero mi posición ahorita es que ninguna de esas cosas va a escalar, al menos no en 5 años. Y precisamente Monero es una de las pocas que hace la privacidad, digamos, de una manera correcta, ¿no? Porque luego las personas compran la moneda de privacidad y creen que porque ya la compró en un exchange ya tiene la privacidad, y no, algunas veces hay que, digamos que habilitarla o hacer algo más para realmente tenerlo. Y comprar una moneda de privacidad, Sí. por ejemplo, en un exchange, pues ya lo estás matando por completo y pues bueno, ya lo puedes ver. Y pues bueno, un poco también la misma pregunta, Franco, digo, tú ahorita has dicho mucho la importancia de los smart contracts, si hubiera alguna otra que tú realmente ves que va más allá de solo tener ganar dinero rápido y fácil. No, yo creo, la verdad que somos muy parecidos con Tomás en lo que pensamos, tal vez es un poquito, él un poquito más maximalista que yo, pero sí, yo obviamente después de Bitcoin veo valor en Monero. Es verdad que muchos Bitcoiners vemos valor en Monero un poquito, ¿por qué? Porque tiene un caso de uso concreto que va a seguir siendo útil, ¿sí? Y lo ha hecho de una manera honesta, con un fake launch, un lanzamiento honesto y sin estupideces, siendo un franco, como el caso de Zcash, que puede tener una muy linda tecnología, pero después te hace la privacidad, te la hace opcional, y con una empresa radicada en Estados Unidos y con una emisión monetaria, con un founder reward, que lo fueron cambiando a medida que pasa el tiempo, arrepintiéndose de sus cosas, o sea, que ni siquiera tenés definido cómo va a ser la misión futura, y con inversores privilegiados. Una startup con inversores privilegiados es un mamarracho, por más bien que me caiga Zuko, que es un tipazo, pero el proyecto en sí es un mamarracho para mí, salvo la parte tecnológica. La implementación fue muy mala. Sacando esas dos, que, ojo, no lo estoy diciendo para que Monero vaya a tener un valor subiendo monstruosamente, no, estoy diciendo que Monero tiene una utilidad y va a poder seguir siendo útil en ese mercado que tal vez es muy chiquito para hacer un precio monstruoso, tal vez es un nicho muy concreto, dark markets, pero a la gente le es útil y con satisfacer esas necesidades de esa gente sirve. Y en cuanto a smart contracts, yo creo que Ethereum tiene una ventaja que es casi irreemplazable en ese sentido. Lo único que creo que el riesgo de Ethereum es de nuevo jodo con los DLC. A mí me parece una solución más prolija que los smart contracts sean offline y la ejecución no sea online. Si alguien logra implementar eso, para mí es un riesgo para Ethereum. El resto de las plataformas de smart contracts lo veo difícil, porque técnicamente el network effect que tiene Bitcoin, Ethereum ya en su nicho que es smart contracts es muy difícil de robar, y cuando se lo roban es solo temporalmente, me parece, como el caso de Binance Smart Chains, que creo que es un robo de mercado temporal, porque además es muy fácil portear de uno al otro, es lo mismo. Como es un fork, podés llevar parte de ese mercado ahí. Lo mismo con RSK, lo lleva fácil. Tal vez con otras plataformas de smart contract que implica un poco más de desarrollo, es distinto. Me empezaría a preocupar en Ethereum, además de los DLC, si otra plataforma de smart contracts que no es compatible con Ethereum, fácil, o sea, que no es Solidity, punto. Si te empieza a robar mercado una que no es simplemente un fork o que no es algo ahí pasable fácil, ahí me empezaría a preocupar un poquito por esta opinión que tengo de que Ethereum ya ganó en su nicho. Pero bueno, por ahora no lo veo que pase eso. La única que robó mercado es el BSC y es lo mismo. Así que bueno, eso Sí. que es mi opinión más o menos. Digo, tenemos ya un último minuto, nada más si nos puedes decir, Franco, cómo se comunican contigo o tus redes sociales o tu empresa, dónde lo pueden ver, una página.
A mí me ubican muy fácil en Twitter, @franamati. Soy parte de muchos proyectos, desde Signatura para firma digital hasta Espacio Bitcoin, que es donde estoy ahora, que es un coworking, y ser parte de un montón de cositas. Pero cualquier duda o cosa, @franamati en Twitter. Muchas gracias. Igual, Tomás, si ahorita nos puedes decir dónde te localizamos, y una última pregunta. Sin duda, para nosotros tres, Bitcoin va a seguir aquí más de una década, incluso va a llegar a desplazar muchas otras criptomonedas y dinero. Y la pregunta más bien sería, ¿van a ser relevantes las monedas de gobierno de Latinoamérica y el resto del mundo? ¿O si vamos a irnos hacia una bitcoinización de la economía? Mira, yo creo que viendo suficientemente en el futuro, sí, porque el dinero fiat tiende a implotar eventualmente. Ya lo hemos tratado varias veces en la historia de la humanidad y siempre termina el experimento en lágrimas, ¿no? Entonces, en un tiempo suficientemente largo, yo creo que sí, vas a un tema de hiperbitcoinización. Mientras tanto, pues, en lo que llegamos a eso pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y en cuanto a mis redes sociales, es @Tomás Álvarez ME. Muchas gracias. Y pues bueno, ya oyeron, no lo hagan. Ah, es cierto. Muchas gracias por acompañarnos, Franco. Muchas gracias, Tomás. Un saludo a Javier Bastardo, que desafortunadamente tuvo algunos problemas técnicos. Gracias por acompañarnos en este panel de Bitcoin y gracias por estar con nosotros en Talent Republic. Gracias a todos. Chao, chao, Al hasta luego. contrario, gracias a ustedes. Muy buena plática. Bye bye.